Y ahora, otro nivel. Pasa por una gran tablilla. La Francisco Miranda está cerrada. La Francisco de Miranda está cerrada a la altura del Centro Plaza por una gran tarima para una marcha oficialista a la OEA por la paz. Bueno, Nos están atención, informando amigos. en este momento. Muchísimas gracias. Gracias por la información. Por la información. Mira, qué maravilla que está el profesor Ivo Hernández, nuestro querido ilustre amigo. Un gran abrazo, profe. Yo no sé. ¿Me escuchan bien aquí? Le escuchamos Sí. Perfecto. Ok, No sé excelente. cómo vamos a hacer, no sé cómo vamos a hacer, profe, porque la retajila, vamos a usar una palabra nuestra, Sí, claro. muy criolla, pues, la retajila de temas que tenemos para conversar con el profe Ivo son muy grandes. Bueno, si me permiten, antes de empezar cualquier cosa, lo que sí quisiera aclararle a la directa audiencia que ustedes sostienen y todo eso, es algo importante. Lo que vamos a hacer aquí nosotros es lo que se llama cordialmente un análisis educado de la situación. Aquí no venimos a predecir el futuro. Yo no tengo una bola de cristal. Nada de lo que yo diga es la verdad fáctica total. Yo trato humildemente de aproximarme. Lo digo porque hay una cantidad de cuentas que viven, sobre todo venezolanos en el exterior, de hacer anuncios tremendistas y decirnos, claro, ellos viven de los clics. Recuerde quien escuche esto, que cuando usted le hace clic a un video, usted está ayudando a que ese canal gane dinero y algunos ganan bastante dinero. Entonces, por supuesto, vienen anuncios tremendistas en donde los sujetos dicen saber cosas que uno se queda pasmado. Quien humildemente les habla lo que hace es hablar por oficio. Es decir, es como cuando usted va a un médico, el médico no sabe lo que usted tiene. De acuerdo a los síntomas, uno trata educadamente de producir un diagnóstico medianamente acertado. Por supuesto, habrá otros diagnósticos también, pero uno trata de hacer eso. Entonces vamos a aclarar eso para que aquí nadie venga, porque cada vez que aparezco, por ejemplo, en la Deutsche Welle o algo así, llueven insultos y cosas. Y yo realmente aquí, hay gente que le dice que a uno lo pagan de un lado o del otro. A mí no me paga nadie, ojalá me pagara, a mí no me paga absolutamente nadie. Vivo de mi trabajo y con mi moneda pago. Entonces, eso que quede claro. Y tratamos de hacer las cosas lo más honestamente posible. Honesto significa ser uno consigo mismo. Honest es uno consigo mismo. Eso tratamos. Estupenda introducción. Estupenda aclaratoria, además, porque lo tocamos con Neomar, con lo conversábamos Flor, este fin de semana. Qué casualidad que ese tema lo tocamos y lo ha retratado el profe Ivo Hernández de manera extraordinaria y que sirva como introducción al mismo tiempo. Así es, porque además hay muchísimos temas en donde quisiéramos escuchar su análisis, como dice usted, educado, sobre lo que está, por ejemplo, ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela con estos más recientes ataques. Correcto. Y también un poco su visión sobre esta situación que se genera desde el pasado viernes cuando el tribunal dice que ya no va a haber más TPS para los venezolanos. Bueno, vamos con esos dos temas que son bien importantes. Y repito, lo que podemos nosotros es trabajar la sintomatología, que es bastante clara. No crean ustedes que las deducciones no pueden ser acertadas por ello. Tenemos muchas cosas que han pasado. Lo primero es que no sabemos, nadie sabe qué es lo que va a determinar la Casa Blanca, quien está manejando en este momento las acciones en buena parte del Caribe. Eso no lo sabe nadie. Y el que diga que sabe, miente. Entonces, la primera cosa. Lo segundo, ¿qué sucede? Bueno, tenemos ya una serie de ataques, es decir, hay una especie de bloqueo, no como el que se hizo en Venezuela en 1903, que nos bloquearon las costas unos barcos europeos. No, aquí estamos todavía en una fase de mar abierto en donde se colocan una serie de poderío militar que no tiene par en el mundo. El poderío militar norteamericano no tiene par, es decir, ni siquiera China tiene luz en esto. China lo que le queda es hacer lo que vamos a analizar después, mucha tradición y presión en la región que tiene que ver con lo de Argentina, con lo que están haciendo en el sur del Pacífico, están moviéndose con presión, pero militarmente Estados Unidos es un hegemón, es un poder. Entonces, están creando una cantidad de presión. Eso es lo que han llamado, lo que dijo Trump anteayer, la primera fase. ¿Qué llama él la primera fase? Bueno, lo primero es eso. Lo segundo es esa cosa que pasó por debajo de las noticias, que es ya denominar a los miembros de estos carteles de la droga como combatientes irregulares. Eso los saca de cualquier tipo de convenio internacional. Eso es importante. Eso es lo que le hicieron a los terroristas. Eso es algo interesante porque ya no los certifica como miembros de un ejército. Cuando usted es un miembro de un ejército, usted tiene una serie de convenios. La guerra, que puede parecer
una cosa arbitraria, no lo es. La guerra tiene muchísimas regulaciones. La guerra nunca es absoluta. La guerra tiene convenios y regulaciones que a todo el mundo le conviene respetar, porque de otra manera se volvería entonces una carnicería y una anomia donde todo el mundo perdería muchísimo. Entonces, en ese sentido, esto tiene que llamarle la atención y por eso vemos a las articulaciones de la oposición que afecta al régimen y del propio régimen, las pocas cabezas que piensan allí, que empiezan a moverse, entonces mueven sus tentáculos y producen ese artículo en el New York Times, por ejemplo. Esos son reflejos del pasado, cuando el New York Times era algo importante. Recuérdense que este sujeto Maduro en el 2015 pagó una página del New York Times para publicar una cantidad de babosadas. Entonces, esos son reflejos de aquella política comunicacional que en un tiempo servía. Entonces agarran y traen una muchacha, donde en Venezuela no se le da visa a ningún americano, pero traen a esta joven y le dan una visa y la joven dice que estuvo y que habló. Entonces imagínense, entrevista a una cantidad de sujetos, entre ellos a Capriles. Imagínense ustedes, si esa es la representación que vamos a tener, pues la foto va a salir en bastante baja definición. No hay que ser muy letrado en esta materia. Cualquier periodista sabe que si usted lo mandan a hacer una foto de lo que está sucediendo en Venezuela, usted tiene que entrevistar a tirios y a troyanos, porque si no le va a salir una foto ladeada. ¿Cómo salió ese artículo en New York Times? Que es una cosa lamentable, que va a quedar para la historia cuando todo esto suceda, como esas carantoñas que le hacían en los últimos momentos a la Junta Argentina o a Pinochet, que nadie debe olvidar que en los últimos momentos, cuando los tipos estaban en el poder, todavía había prensa internacional que tenía intereses y le hacía carantoñas periodísticas. Eso existió. Entonces, lo vemos ahora. Entonces, quedan esos reflejos. Pero por otra parte, hay un menú muy grande. La gente cree, porque la izquierda nos ha acostumbrado, que no van a venir los marines. Entonces, están pensando que esto es una canción de Ali Primera, que van a venir las personas y van a subir por la Guaira. Eso no tiene nada que ver. Los países con el poder que tiene Estados Unidos, que le torció el brazo a Europa completa, solamente moviendo unos decretos de la Casa Blanca, tienen un menú de posibilidades para asfixiar una situación como la venezolana de muchísimas maneras. Entonces, cuando dicen vamos a la fase 2, hay muchísimas cosas. Usted puede plantearse desde cosas radicales y extremas, como por ejemplo trancar algunos puertos, que es algo que en nuestra historia ya ha pasado, por cierto, como una cantidad de medidas financieras. Todavía queda un menú muy abierto. Lo que sí podemos colegir, y eso sí está claro, es que hay una voluntad en la Casa Blanca porque las cosas deban cambiar. Eso es lo importante. Eso está. Lo que pasa es que estos procesos colectivos no se dan a la velocidad de los procesos personales. Si usted se pone bravo, por ejemplo, Mingo llega en este momento, se molesta y se para y se va. Eso sucede casi de inmediato. Los países no funcionan a esas velocidades. Los países tienen mecanismos y van sucediendo las cosas. Entonces, estamos viendo no mire por favor nunca la cifra, no mire lo que pasa, no mire que volaron una lancha o volaron 2 lanchas o 3 lanchas. Mire la tendencia. Y la tendencia nos está indicando que esto va hacia una situación de desenlace. Eso es lo que se ve hasta ahora y es lo que manifiesta la Casa Blanca de una manera determinante. Fíjense ustedes que la izquierda internacional, y estoy hablando de diarios como El País, que tienen una línea editorial clarísima, no hayan qué hacer con el tema de Venezuela. No han podido, y son personas que siempre buscan en ese periodismo sinuoso cómo buscarle una arista, una cosa. Fíjense ustedes, a mí me invitan el otro día a la Deutsche Welle y me preguntan, ¿es Trump un dictador? Y yo le digo, no lo sé, miren, a mí no hay síntomas para ello. No puedo decir eso. Y entonces Neil Ferguson, que es un historiador de calibre, anteayer publica un artículo y dice, progresistas, este señor no es un dictador, al menos todavía no lo es. No tenemos los síntomas. Yo no puedo decirle a usted que usted tiene un cáncer de esófago si usted lo que tiene es una acidez. Yo no puedo decir eso. Entonces, repito, hay que llamar las cosas por su nombre, muy importante. La segunda cosa del TPS. La situación del TPS para los compatriotas, yo voy a decir 2 cosas de diagnóstico y una posible solución. Es algo muy lamentable. Yo lo sufro porque la diáspora venezolana no tuvo la suerte que tuvo la diáspora chilena cuando Pinochet o la diáspora argentina, donde varios países les abrieron los brazos. Suecia tiene una colonia chilena importantísima porque Suecia le abrió los brazos a la comunidad chilena. A los venezolanos no nos abrió, salvo Colombia y un par de países que más o menos nos han tratado medianamente bien. Otros países, y en el caso de Chile, nos han dado fuerte, con bastante desprecio en algunos casos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el TPS es esa
esa plumita de Dumbo que sostenía a muchos compatriotas para que pudieran mantenerse dentro de los Estados Unidos, muchos de ellos trabajando honradamente, porque la diáspora, hay que decirlo, en el 99% es gente sudada y honrada y que trabaja y se para temprano. Hay un 1% infecto, como lo que hizo el régimen, repitiendo a los marielitos cubanos, porque a estos sujetos no se le ocurre más nada sino lo que ya conocen. No aprenden y no olvidan, entonces repiten la historia. Entonces, es cierto que mandaron, y eso produjo en los Estados Unidos una revolución muy grande, porque las cosas que hicieron algunos sujetos están en la memoria colectiva. Hay leyes con nombre de un venezolano que mató a una muchacha. Entonces, usted tiene que ver esto con los ojos de los norteamericanos. Entonces, lo que pasó con la Corte Suprema y esta decisión que traslada el drama hasta noviembre, hasta el 7 de noviembre creo que es la cosa. Bueno, lo primero es que esa decisión no es completamente inapelable, porque la decisión lo que está diciendo es le da la carta al Ejecutivo para que pueda seguir con esto. Entonces, lo más importante, creo yo, que sería ver es que muchos venezolanos trataran de organizarse, porque son muchos. Estamos hablando de miles, quizás cientos de miles que son afectados. Sí. Entonces, aquí hay que empezar jurídicamente a crear un precedente. Más allá del drama personal que pueda tener Pedro, Luis o José, aquí hay que empezar a trabajar en forma colectiva y saber que esto no es todavía, no lo es, y hago votos porque no lo sea, algo definitivo. Todavía hay margen de apelación. Esta, en Estados Unidos, si yo me encuentro aquí, es una democracia. Esto no es que va a venir un jerarca del régimen y va a decir, aunque Trump parezca a veces como que hace eso, aquí las instituciones funcionan. Mal que le pese a esa izquierda que anda queriendo hacer fantasmas en todas partes. Entonces, lo del TPS, para cerrar ese punto, les digo, ese estatus de protección temporal que afecta a tanta gente y sobre todo los permisos de trabajo, que es lo que a mí más me pone nervioso, porque aquí no se puede vivir, este país no tiene redes sociales para sostenerse quien no labore, entonces eso es lo más importante y hay que empezar a moverse, repito, colectivamente, crear asociaciones y fuerza colectiva para empezar a repeler o tratar de defenderse de esto, que yo insisto, la Corte no ha tomado una decisión definitiva, sino que le da la vara al Ejecutivo para que pueda actuar y eso es otra de las medidas de presión que está haciendo sobre los venezolanos. Hay que tratar de entender esto, repito, con la mayor frialdad posible, que es muy difícil, eso lo entiendo, pero hay que hacerlo así. Claro, pero ¿por qué tantos vaivenes, profe? ¿Por qué 2 meses de algo de tranquilidad y de nuevo sale un tribunal y salta otro por otro lado y entonces se apela y entonces de nuevo hay otro fallo? Y ese tema, esa angustia que hay en el lapso. Sí, es correcto. Yo quiero decirles algo, como una persona que ha tenido procesos migratorios, tanto en este país como en Europa. No es más fácil en Europa. No crean ustedes que porque Europa la hace siempre a la calladita. Las deportaciones en Europa son rápidas, son violentas y son muchas veces bastante arbitrarias, si uno lo quiere ver así. Lo que pasa en Estados Unidos es que usted tiene una capacidad de tribunales en donde es posible revertir decisiones del Ejecutivo. Entonces, recuerden, se están hablando, en el Ejecutivo estamos hablando con políticos y se toman decisiones políticas. Y cuando la gente saherida reacciona como los crímenes que hicieron estos bandoleros que mandaron para acá, que repito, son una muestra no representativa, pero son una muestra abierta de un problema. Entonces, bueno, la gente, recuérdese que en la campaña de Trump, una de las cosas fundamentales fue enfrentar al Tren de Aragua. Es decir, esto no es un secreto. Y enfrentar a sujetos que tenían apoyos de un presunto narcorrégimen que estaba haciendo, repito, política de inmigración negativa. La gente no debe olvidar, en el primer mandato de Trump les hacían aquellas caravanas, ya la gente se olvidó, inventaban unas caravanas, que esas caravanas desaparecieron, como desaparece todo lo artificial, pero había unas caravanas que venían y unos niños que supuestamente quedaban en la frontera y se llamaba todo, entonces la prensa se abría las venas y hacía, la situación sigue siendo muy complicada y la situación migratoria en Estados Unidos se volvió muy sensible y tema de campaña porque había una política de fronteras abiertas en donde Estados Unidos estaba yendo a pique con lo que estaba haciendo la administración Biden. Eso no es ningún secreto y había que cambiarlo. Ahora, esto pudiera ser demasiado. E insisto, creo que todavía hay margen de maniobra en esos dimes y diretes que dice muy bien Mingo. Yo diría, bueno, ahora toca los diretes. Ya la Corte dijo algo. Toca los diretes, pero los diretes tienen que ser organizados. No es que usted solo grite, me hicieron esto, me votaron. Hay que empezar a organizarse un poco más. Creo que ya hay, por cierto, en ese sentido, pasos. Pero repito, no me tomen a mí como el fiel de la balanza. Creo que es un tema, yo estoy, por supuesto, con los venezolanos en esto, no tengo ninguna duda. Y no voy a hacer politiquería, llamar esto es lamentable. Bueno, esto es la decisión soberana de un país, no hay que entender eso primero, que ha tenido la bondad de recibirnos a muchos. Entonces, bueno, lo que hay que tratar es de, en esa misma bondad, tratar de justificar nuestra existencia acá.
Regresando muy brevemente al tema anterior, para precisar algunas cositas, estos medios que usted muy bien ha descrito son los que presionan y hacen que el señor Pete Hegseth tenga que reafirmar que son legales los ataques de Estados Unidos a narcolanchas venezolanas. Este debate pareciese que no se va a cerrar muy brevemente, sino que pudiera de nuevo los carbones empezar otra vez a coger fuego y el debate acrecentarse. Mira, estos son asesinatos que se están cometiendo, etcétera, pues, ¿no? Y otra pregunta que nos gustaría hacerle es sobre este ejercicio militar que finaliza hoy. Hoy finaliza, según está estipulado, el UNITAS, ¿no? 2025. Que eso estaría dentro de esta segunda fase que mencionó en el día de ayer el presidente Donald Trump. ¿Y qué opina Ivo de que suena Qatar como nuevo puente entre Estados Unidos y Miraflores? Hay algunos analistas que están asomando esa probabilidad. ¿Y por qué Qatar? Bueno, son preguntas de envergadura las tres y son muy bien hechas. Permítanme ustedes, lo primero, con respecto a los medios que ustedes están diciendo, en Estados Unidos, luego de la victoria de Donald Trump, internamente el Partido Demócrata quedó en estado catatónico. El partido quedó en shock. Quedó un sujeto en California que habla de vez en cuando y a veces cuando habla la gente de su propio partido lo manda a callar porque el sujeto a veces la embarra, que es el gobernador Newsom. Entonces, ¿qué sucede? El partido quedó caquéxico, quedó mal, quedó knockout. Entonces, ¿cuáles son las líneas de soporte que le hacen ya la oposición a Donald Trump dentro del propio Estados Unidos? Bueno, básicamente son los medios y la academia. Esas son las dos líneas de resorte, son los minotauros, los duros, los que están ya, que no ceden. Entonces, están permanentemente diciendo cualquier cosa que diga el sujeto se equivoca. Atención, yo no, siempre me dice, usted le paga. Dice, miren, no, yo trato de analizar lo que veo. El sujeto lanza a su manera atrabiliaria. Recuérdese que es un negociante que viene del mundo de los bienes y raíces. El sujeto está acostumbrado a decir una cosa para avanzar 3 pasos y retroceder 2. Eso es estilo claro. Entonces, aquí inmediatamente toman eso y tratan de crear una especie de escándalo y entonces dicen los medios, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero realmente el Partido Demócrata ha sido cooptado por una línea dura de izquierda que no tiene en estos momentos ningún tipo de resistencia salvo señalar los errores de la administración. No tiene ningún tipo de proposición, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Los medios y la academia son de donde vienen esas cosas. Si usted, por supuesto, lee el Washington Post o lee el New York Times, ambos periódicos, y cito 2 por decir algo, que son sombras del pasado, pues realmente uno se queda abismado. Y lo mismo la cadena CNN. Yo soy uno de los que digo, bueno, déjame ver qué dice la izquierda. Entonces prendo CNN para ver cómo ellos revierten algo, porque siempre toman una versión de lo que sucede. Entonces, dicho esto, eso es parte de ese juego. Uno quisiera que fuera partidista, pero en estos momentos es básicamente mediático lo que estamos viendo. La oposición es sobre todo mediática. Fox sí es diferente, profe, ¿verdad? Yo miro, les digo a ustedes con toda confianza, yo miro muy pocos medios y mucho uso más las cadenas como Reuters, AP, que todavía tienen una clientela que defender, la propia Bloomberg, todavía tienen una clientela que defender, porque los medios están muy venidos a menos. La gente se le olvida cuando sacaron a este señor del aire que tenía un show en la noche y la gente decía, lo mandó a sacar Trump. No, señores, lo sacó el rating que tenía el sujeto. Claro. Y ahorita lo están financiando algunas personas, pero el sujeto no tiene muchos podcasts de YouTube. Tienen muchísima más audiencia. Entonces, ustedes saben muy bien como periodistas que un medio se sostiene por el rating. En nuestra Venezuela muchos programas se cerraban porque no tenían rating. Y eso no era porque en aquella época hubiera censura, no, sino que el programa dejó de tener rating y bueno, se pasaba a otro modelo, a otra cosa, se refrescaba el programa. Entonces, yendo allí. Entonces, sí es posible ese juego. Es una democracia donde todo el mundo habla, la gente critica, la gente habla. Yo no creo, como dice la izquierda, aquí hay censura. Bueno, mire, si la hay, puede ser que la haya a ciertos niveles, yo no la he visto, pero bueno, no la descarto. Entonces, eso, con respecto a los ejercicios militares que ustedes están diciendo, yo no pienso que la segunda fase, y aquí me repito lo primero, no tiene por qué ser militar. La segunda fase de cualquier plan de presión sobre un régimen no tiene por qué ser, repito, ejercicios militares. Es que hay muchísimas cosas. Ustedes citaron la investigación del FBI que simplemente descabezó un nervio de lavado de dinero. Sujetos que están saqueando un país tienen dinero caliente, dinero que viene del narcotráfico, dinero que viene del oro, ese dinero es caliente. Entonces, ¿cómo se lava? Bueno, hay lavadoras internacionales, hay países que viven de lavar dinero.
Entonces usted empieza, bueno, aquí descabezaron simplemente un nerviecillo, una cosa pequeña, y lo descabezaron. Y el FBI dice, mira, tenemos los pelos del burro en la mano, es decir, el burro es negro, aquí no hay teoría. Porque eso es otra cosa, que en Estados Unidos no es que la gente dice que dice. Cuando aquí una investigación le dice, mira, nosotros pasó esto, es muy probablemente que esa sea la verdad concluyente. Entonces, por ahí tenemos ese punto. Y el tercer punto que ustedes citan de Qatar es algo muy interesante, porque detrás de todo lo que estamos viendo, y si llegase a concretarse finalmente el cese de las hostilidades entre Israel y la organización terrorista Hamas, con que liberen por fin a esas pobres rehenes, Dios mío, que a nadie le duelen o a nadie parecen dolerle en el mundo externo, porque en Israel sí. Entonces, si eso llegara, eso tiene como trasfondo una cosa que se llama el Plan Abraham, que la gente suele denostar, pero que tiene que ver con aquel inicio donde se empezaron a hacer charlas de paz entre Arabia Saudita e Israel y diversos países del Medio Oriente. Podríamos llegar a ver, y no es un sueño, que hubiese una temporada por lo menos extendida de paz en el Medio Oriente. Entonces, si la gente de Qatar, que es donde la gente de Hamas, los multimillonarios de Hamas tenían su dinero y estaban allí metidos, que Israel los ha ido volando con unas bombas inteligentes, correcto. Entonces, si llegamos a ver eso, pudiera darse algún vislumbre. El plan creo que se está tejiendo para el Medio Oriente es complejo y creo que la Casa Blanca no está diciendo todo lo que tiene en la cartera, pero me parece que ahí se están moviendo con bastante tino hasta ahora los enviados. Vean ustedes que mandó Trump a hablar para este plan a su yerno, el señor Kushner, y al señor Witkoff, que es un experimentado negociador. No sé, Kushner no puedo decir mucho, Witkoff es más conocido, pero van allá representando una voluntad. Así que si hay un plan de fondos, fuera que tenga éxito o no, vamos a verlo. Pero si llegamos a ver una reedición de algo como el Plan Abraham, estamos enfrente de algo que es muy interesante. Y fíjense que el tamaño del éxito ha sido tal que jamás aceptó, y prácticamente son las células locas que quedan en Europa de la ultraizquierda pidiendo que no acepten el plan. Esto realmente es la nave de los locos. En Manchester había unas manifestaciones con banderas palestinas diciendo no acepten el plan. Y los propios líderes de Hamas dicen no aceptamos los 20 puntos que puso Trump. Imagínense ustedes la esquizofrenia de esa izquierda aliada con el islamismo radical. Eso está ya a nivel de los queer for Palestine, es decir, de los homosexuales por Palestina, que para mí representa la mayor de todas las contradicciones que he visto en mi vida como un analista político. Yo nunca había visto una cosa así. Eso sería como los pollos por Kentucky Chicken, una cosa así. No puedo, no lo logro nunca comprender. Es decir, que los homosexuales por Palestina. Yo entiendo muchas cosas de la gente que puede apoyar a Palestina, pero que el grupo de los homosexuales LGBTQP, eso todo, eso no lo entiendo porque es una cosa completamente antitética del Islam. Antitética completamente. Mira, claro, porque es que también se ha mencionado Qatar aquí como nuevo país en donde se reunirían Venezuela y Estados Unidos para dirimir estas diferencias que están en este momento. Creo que eso también sería interesante escuchar su opinión en cuanto a esa posibilidad de que nuevamente Qatar sea el marco de un lugar en donde se sentaría no esta vez el oficialismo y la oposición, sino Venezuela y Estados Unidos. Bueno, en ese caso estaríamos siendo muy bondadosos llamando a esta gente Venezuela. Yo creo que estos sujetos no tienen mucho que decirle al mundo y creo que Estados Unidos es el primer país que dejó de considerarlos como interlocutores válidos, a ellos y a la comparsa de sujetos que se sentaban en los diálogos. Es decir, aquí estamos hablando de un nuevo parto de país. Que esto no va a estar exento de dolores, porque todo parto tiene dolores y lo sabe cualquier mujer que ha pasado por ello. Es decir, lo que estamos viendo no es que la ERA está pariendo un corazón, es que Venezuela está tratando nuevamente de volver a parir una democracia como la hizo en el año 59, a trancas y a barrancas y con todos los defectos, pero a tratar de generar un país que no tiene por qué estarse muriendo de hambre, con una inflación galopante y loca y que le estén quitando usted dinero en efectivo y le descuenten dinero y todas esas cosas. Eso son cosas de Hacienda, de monedita de Hacienda cerrada. Eso no tiene por qué ser. Venezuela es un país que está solvente, que pudiera tener una actividad geopolítica importantísima, que ha sido encerrado y bueno, vapuleado y saqueado por un grupito, que ya vemos cuáles son los que pueden darse el lujo de cerrar el Parque Canaima para celebrar una fiesta, pues, así como en el pasado, pues estamos todavía en una especie de mentalidad gomecista. Esta es mi hacienda y yo hago lo que a mí me parece mejor aquí y las cosas de la hacienda son mías y yo las reparto a quien quiera. Comenzar la Navidad a partir del 1 de octubre, como ya se ven en algunas calles de esta ciudad. Mira, correcto. Podemos dejar
otros temas para, vamos a hacer un breve paréntesis, profe, pero hay gente que nos quiere, a propósito de que usted está allá en Estados Unidos, si tiene comentarios del cierre del gobierno del gobierno federal, que claro. Esto sí se le puede enredar el papagayo a Donald Trump. Ayer veíamos lo de Chicago, la gente que está mandando para allá, y entonces... Y el gobernador de California, que creo que está protestando la presencia, el envío de la Guardia Nacional, ¿no? Exactamente. Pero además le piden que no dejemos de lado lo de la renuncia de los miembros de la misión de la ONU, que tú lo tocaste empezando el programa. Pero también tenemos que darle cabida a las preguntas de nuestros amigos del chat, así que bueno. Milei y el Papa también debemos hablarlo con el profe Ivo Hernández. Bueno, pero primero tu segundo bloque de publicidad. Muy brevemente hablar y recomendarles una vez más, sobre todo si ustedes están fuera de Venezuela y quieren agasajar a alguien aquí, que tengan un abuelo, una tía, un pariente, un conocido. Bueno, María Torres se encarga, qué rico, que es la chef de la cocina mantuana en Venezuela. Usted puede encargar un asado negro, unas albóndigas, unos bollos pelones, una carne guisada. Mira, desde la entrada hasta el postre. Sí, porque la torta de queso criolla. Nosotros recomendamos el majarete de María, que es una delicia, amigos. Hagan esos encargos y queden de lujo con la cocina de María Torres, que son los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería y lavandería G-Cleaners. Ellos están muy contentos con la publicidad aquí en Mingo TV porque mucha gente va y nos hace caso con, sobre todo, este servicio de teñido de piezas. Que queden maravilloso, que queda impecable. Es impresionante. Hagan la prueba, amigos. Lleven hoy esa ropa que usted quiere rescatar, que está desteñida por el uso, pero que está en buen estado y usted la quiere porque uno quiere a la ropa. Uno se encariña con una camisa, con un pantalón, con un suéter. Bueno, llévelo y tráigalo a la tintorería y lavandería G-Cleaner, que todo ecológico y es un gran aporte que usted hace para el ambiente. Cuando trae todas sus piezas a la tintorería y lavandería G-Cleaner, se escribe G-Cleaners y se pronuncia G-Cleaners en Galerías Prado del Este, en la Mezanina. Tintorería y lavandería G-Cleaner, toda tu ropa como nueva. La gente de Pescadería Paterdama se comunicó muy temprano esta mañana para que por favor digamos que está llegando la catalana. Ay, qué maravilla, tenemos que ir, por favor. Bueno, porque tú la has preparado. Tú la has preparado de una manera tan... Es que la catalana es deliciosa. La ensalada, por ejemplo, que hemos recomendado, la ensalada de catalana que se come fría. Wow, y tú hiciste un pescado con una salsa rosada, utilizando la misma grasa de la catalana mientras estabas cocinándola. Eso fue espectacular. Bueno, y si le hacen seguimiento al Fish Truck. Muy bien. Hoy, Redoma de Prados del Este. Paterdama, con lo más fresco del mar Caribe, a tu hogar. Seguimos entonces con el profesor Ivo Hernández y por acá tenemos la pregunta de Wilfredo Rangel. Buenos días, señor Ivo Hernández. Hubo un diputado demócrata que quiere activar la enmienda 25 contra Trump. ¿Será factible que se haga? Ajá, está muy bien. Bueno, sigan, por favor. No, adelante, profe, es que tenemos aquí... adelante, que yo estoy anotando mientras ustedes me dicen y yo voy anotando las cosas. Sí, la gente quiere conocer un poco la situación de Estados Unidos interna y estando usted dentro de los Estados Unidos, ¿qué implicaciones tiene este cierre de gobierno? ¿Qué significa cierre de gobierno? Que yo creo que ya es una semana que se viene hablando de esto y entonces la gente está nerviosa porque hay policías, porque hay militares, porque hay armamento, y la gente se mortifica. Tanto extranjeros legales como locales norteamericanos, pues, ¿no? Y la gente quiere conocer qué maneja usted en cuanto a esto que conocimos desde la semana pasada y lo hemos comentado aquí en el programa, la renuncia de estos miembros de la misión de la ONU que recientemente este fin de semana, pues nos enteramos que alegaron fue cuestiones económicas. ¿Qué puede haber detrás? Que si eso es creíble, pues, ¿no? Y cómo va a afectar la situación de los venezolanos que tenían esa esperanza allí, pues, ¿no? Bueno, permítanme empezar con esto de la cuestión del presupuesto, el cierre, lo que llaman aquí el shutdown, que es ese cierre. Recuerden que el año fiscal en Estados Unidos, ellos usualmente lo hacen a partir de octubre, el 1 de octubre, y en el momento en que no se le aprueban, ellos lo llaman
creo que lo llaman, perdónenme ustedes, aquí estoy volando por oído, creo que lo llaman appropriation bills, o sea, son esas leyes en las cuales el Ejecutivo maneja una cantidad de disposiciones, sobre todo económicas, para sufragar los gastos propios de la actividad de gobernar. Entonces, al no darse eso, se produce una especie de parálisis, por decirlo así, en términos económicos, mientras las partes se ponen de acuerdo. Repito, lo que les decía al comienzo, el Partido Demócrata tiene una presencia importante dentro del Congreso, pero el Partido Demócrata lo que no manifiesta claramente es otra cosa que no sea oposición a, es decir, ellos dicen no a. El gobierno dice A, estos dicen no A, pero no hay una especie de B o C o esta cosa. Entonces, vemos esa parálisis. Vemos además que el presidente dice con mucha confianza, incluso se ha dirigido, creo que fue a las Fuerzas Armadas, y les decía, no se preocupen que el sueldo de ustedes está garantizado, que aquí vamos a pagar y a sufragar todos esos costos. Esto ya ha sucedido en el pasado, esto no es la primera vez que sucede, y es una forma de ejercer presión. Indica también, cuando usted hace pie de página, que Donald Trump no las tiene todas consigo puertas adentro. Es decir, tampoco es que estamos viendo un sujeto que aquí todo el mundo le está aplaudiendo y las gracias que se le ocurren. No, hay mucha oposición, sobre todo en Estados Unidos, lo que llaman las costas. Estados Unidos usted electoralmente lo puede dividir de una manera gruesa en las costas y lo que llaman el inland, que sería la parte interna de Estados Unidos. Es una manera bastante gruesa, ¿no? Las grandes ciudades suelen votar por los demócratas, lo que no son las grandes ciudades, sino ya prácticamente el Estados Unidos más profundo suele ser republicano. Y eso, exacto, y eso es una cosa que se notó aquí. Sí. Entonces, por supuesto, los grandes medios están en las grandes ciudades y usted va a escuchar más eco de lo que sucede en las grandes ciudades que cuando se mete en la América profunda. Quien les habla está en el estado de Pensilvania. Entonces, yo puedo ser perfectamente un termómetro de esto porque cuando usted va a Filadelfia, que es la capital del estado, usted siente la presencia de la opinión demócrata que flota en el ambiente. Cuando usted con su vehículo se traslada ya 20, 25 minutos fuera de la ciudad, inmediatamente se mete es otra cosa completamente. Entonces empieza a ver las banderitas americanas y el sellito de Trump. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El país tiene una escisión, tiene una división. Y además hay algo importante que es como pie de página. Esto no es para justificar lo que está sucediendo, pero hay que entender que muchas de las cosas que ha tomado Trump como medidas, entre ellas la de los aranceles y todas esas cosas, han tenido efectos, sobre todo hacia afuera, muy contundentes, sobre todo en efectos de geopolítica, al menos en lo que toca a Europa. Yo estoy pasmado en ver las cosas que han sucedido y ya les podemos dar un pie de página con lo que pasó en Francia anoche. Entonces, es muy interesante. Pero internamente todavía él no ha logrado esa conjunción virtuosa entre medidas económicas y beneficio a la población. Es decir, la gente no está sintiendo todavía. A usted le dice, mire, que la inflación es esto, que están mejorando un poco el empleo, pero todavía no es una sensación tajante. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿por qué digo esto? Porque los representantes del Congreso en Estados Unidos no son como los representantes del Congreso de Venezuela de antes. Nosotros teníamos lo que se llamaba los diputados Mi Venezuela, que es un sujeto que usted lo decían, usted va a representar del Tamacuro, y ese sujeto jamás en su vida había ido del Tamacuro. Sí. Eso era lo que llamaban los diputados Mi Venezuela, ¿no? Entonces, usted le daba, tú vas a ser diputado suplente por Táchira, y este sujeto en su vida había ido ni siquiera a San Cristóbal. Entonces, mi familia, pues. Acá eso es poco probable que suceda. Acá por el sistema electoral usted está enraizado en el circuito que lo lleva. Claro. Entonces usted tiene que responderle. ¿Por qué digo esto? Porque exacto, en la medida que las medidas económicas de Trump vayan calando y se sientan en la población, al estilo, por ejemplo, Ronald Reagan, digámoslo así, que logra una bondad económica y que la gente siente, esos diputados demócratas o esos congresistas demócratas van a tener que ceder, porque la presión desde abajo, el partido puede decir misa. El partido le puede decir misa. Usted puede tener arriba el sujeto que le dice, mira, haz esto, perdón. Pero usted va a tener que enfrentarse con el electorado que le dice, mira, nosotros queremos esto. Entonces, eso está pasando. Repito, el Partido Demócrata, ustedes citaron al gobernador de California que está pretendiendo unas demandas, etcétera. Él está diciendo por lo de Obregón y todo eso. Sí. Es prácticamente, ese sujeto está resollando por la herida y con razón. Ese fue el sujeto que descabezaron en su aspiración electoral para ser presidente para poner a aquella señora Kamala Harris, que es un candidato completamente artificial que lo puso el aclaque directivo del partido. Entonces, ese sujeto quedó como la cabeza parlante. Es un sujeto que tiene exactamente la misma edad de Kamala Harris, tiene 61 años. Entonces, él quedó como el que le tocaba turno al bate y le metieron un bateador designado. Entonces, ¿qué pasó?
Él está tratando de perfilarse en unas eventuales elecciones presidenciales futuras. No sabemos si su partido esté detrás de él y por eso hace mucho ese tipo de llamados. Voy a hacer unas demandas, voy a hacer esto. Realmente la población ha visto cómo el AMPA, sobre todo en el caso de California, que clama ante los ojos de Dios, como algunas ciudades realmente han descendido, que no tienen espejo con su propio pasado. Eso es algo que ha sucedido. La propia ciudad de Chicago, que se está amenazando permanentemente que le van a poner la Guardia Nacional y que vamos a hacer esto. Lo que pasó en Washington. Es decir, son ciudades en las cuales realmente el AMPA ha estado desatada de una manera desproporcional y que no está siendo tema en los medios de comunicación. No se habla. Señores, los crímenes que han sucedido, no hablemos del asesinato del joven Kirk con este sujeto que le pegó un disparo. Hablemos del sujeto que agarró a una muchacha ucraniana y le metió una cuchillada en el cuello. Muy verdad. Sí. Sí. ¿Cómo puede usted como país y que los gobernadores, entonces sale la gobernadora o el alcalde de esa ciudad y dicen unos disparates? Entonces, repito, la gente sí está esperando y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque usted puede decir, bueno, que Charlie Kirk provocaba a la gente, no sé, yo no creo eso, pero suponga. Pero esta joven ucraniana es una refugiada, va metida con unos audífonos dentro de un tren y viene un sujeto y le mete, y además el sujeto había estado 14 veces preso y lo liberó un sujeto que ni siquiera era juez. Entonces, usted empieza a darse cuenta que aquí las raíces de la cebolla son mucho más profundas de lo que se ve por encima. Y eso es parte de lo que la gente le está pidiendo muchas veces. Bueno, necesitamos mano dura de gobierno, queremos que gobierne. Si esto es lo mejor que se puede hacer, no lo puedo decir yo. Lo que quiero decirles es como un modesto análisis político de lo que se está viviendo puertas adentro, que no es lo que siempre reflejan los medios de comunicación. En ese caso, X y Twitter y YouTube y todas estas cosas que hacemos ahora son un poco más fidedignos. Y la prueba está en la audiencia que estos programas como el de ustedes tienen, porque ya no todo el mundo se está fijando en lo que dice fulano, venga, sino que dice, bueno, vamos a ver qué están estos programas hablando donde sacan gente distinta, que no son el mismo elenco de opinadores de siempre, ¿no? Ese es el punto. Entonces creo que ese punto lo quería. Otro punto que quería decirles, perdonen, y aquí hablo un poquito hacia el caso Milei. Y les voy a decir por qué el caso Milei es para nosotros los venezolanos tan importantes. El caso Milei, más allá de los defectos que pueda tener el sujeto con su forma trabiliaria y espontánea de decir cosas, aquí hay una cosa de fondo muy grave, y es la influencia china dentro de la política latinoamericana. Lo que ustedes están viendo que se perfila para las elecciones del 26 de octubre tiene que ver con el debilitamiento progresivo. En Argentina, los sectores que mueven la economía son sobre todo el sector de la soya y el sector de la carne. Y China le sacó la alfombra al sector de la soya. Es decir, dejó o empezó a ejercer presión como consumidor, justamente lo mismo que ha hecho Estados Unidos con Europa y con otros países. China lo hace, pero aquí la prensa no dice nada. Entonces, China ejerce presión en ese sentido. Los soyeros de Argentina han estado buscando para sus producciones clientes alternos, pero estamos hablando de unas producciones inmensas. Eso es altísimo. Brasil y Argentina tienen esa conjunción, solo que Brasil no está sufriendo ese problema, pero sí lo sufre Argentina. Entonces, esto está debilitando mucho. Y recuérdense que en el caso del peronismo es prácticamente ya una endemia social. Eso de la regaladera de dinero, de mantener a la gente en un limbo y endeudar al Estado. Revertir eso es algo que toma muchísimo esfuerzo. Milei no tiene la representación parlamentaria y muy probablemente no la va a sacar el 26 de octubre. Pero esta renuncia reciente de este señor que era como la mano derecha de Milei para la provincia de Buenos Aires, y vínculos con el narcotráfico, o sea, ya ahí es otra cosa. Pues. Exactamente, eso nos revela a nosotros una cosa a la cual Venezuela va a tener que enfrentarse cuando vuelva a generar en Pininos una nueva democracia, y es que las personas que se tengan en el gobierno, una persona por ejemplo, usted mañana le toca presidir un país como Venezuela y usted va a tener que tener nombramientos directos por lo menos de 300 personas. Ahora, yo le pregunto a usted, a cualquiera que nos escucha, a nosotros mismos, usted tiene 300 personas de su entera confianza que usted puede poner. Y ahí se le van a colar, por supuesto, dentro de las ovejas se cuelan algunos zorros. Eso no hay ninguna duda que va a suceder. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque Milei a Venezuela le puede pasar como recuerdos del porvenir. Es decir, hay que mirarse en esta gente, porque yo sí creo que lo que está tratando de hacer esa administración es lo más honesto y más probo posible, que es bajar esa inflación. Infiltrados hay en todas partes. Por supuesto. Entonces hay que entender eso. Y el sujeto no tiene la representación parlamentaria. ¿Por qué? Porque usted tiene leyes y aclaques que han formado por el peronismo durante décadas, que son la repartidera y que tiene que ver con sujetos que se han hecho multimillonarios de vivir justamente de la política. Y eso es algo terrible, pero es cierto. Esos son sujetos que no han trabajado nunca en su vida. La familia Kirchner no le
le ha dado palo al agua, como dicen los españoles, nunca. Esa gente ha vivido desaprofitar de los demás. Entonces, y como ellos, toda una claque peronista enorme de ese partido justicialista. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque estas son cosas en las cuales tenemos que aprender. Fíjense el caso de China, que está empezando ya a actuar como un factor geopolítico importante, generando presión en las economías internas. Y lo hace de una manera solapada y tranquila, pero muy eficiente. Golpear el sector soyero es golpear en la madre de la economía argentina. Eso no tiene ninguna duda. Entonces, cuando usted se pone a ver, recordemos, marxismo 101. Dime cómo se manejan los medios de producción y yo te diré cómo será el sistema de gobierno. En el momento en que usted golpea los medios, usted tambalea toda la estructura. Porque, repito, no es un país que tenga, ellos tienen petróleo, sí tienen algo, pero no es una cosa, no es un petropaís como era Venezuela antes. Entonces, vive de las producciones agrícolas, agrarias, tiene una economía diversificada. Entonces, eso es gravísimo para nosotros. Y lo dejo allí para que la gente lo trate de analizar. Vienen esas elecciones que van a ser justamente dentro de 20 días y las tenemos que tener en ojo porque repito, ese dolor de eso lo vamos a ver. Va a venir un gobierno probablemente con gente muy buena en Venezuela que va a lograr abatir la inflación, que va a lograr poner, sí, pero hace falta más, hace falta, nosotros en el 89 al 91 logramos un crecimiento, eso parece una fábula, de 10% anual. Venezuela llegó a unas cifras que prácticamente no se pueden creer. Sin embargo, teníamos los minotauros, como muy bien lo decía que el libro de Moisés Naín, que eran la iglesia, el ejército y los medios. Y eso era lo que estaba horadando por debajo cualquier intención muy buena que podía venir del Ejecutivo. Y teníamos un team de gente muy brillante, pero que estaba siendo carcomida por eso. ¿Y quiénes son los que derrumban eso? Esos tres factores que les digo. Entonces hay que empezar a entender. Algunos de esos tres factores han entendido. No todos se quedaron tontos, pero algunos quedaron totalmente imbuidos de esa lógica y profitando de ella también. No queremos abusar del tiempo, pero el tema de la renuncia de los miembros de la misión de la ONU, que lo hemos tocado acá en el programa, ¿qué lectura tiene Ivo? Y ahí también está lo del Papa y el Vaticano. Le llegan cartas al Papa para que sea mediador, claro, muy genuinas de la parte de los familiares aquí de los presos políticos, porque se necesita una ayuda. ¿Hasta cuándo presos políticos? Y viene José Gregorio Hernández el 19 de octubre de ahorita, de este mes que estamos viviendo, y mucha gente quiere pescar en Río Revuelto con esa fecha, pues, ¿no? Yo necesito, porque he estado siguiendo el tema de la ONU, incluso tuve la oportunidad feliz de estar en la asamblea reciente en Nueva York, pude ir hasta allá y ver varias cosas interesantes. Yo quisiera, para precisar la información, ustedes me están hablando de la renuncia de los comisión de los sujetos del territorio palestino. No. De los dos expertos que conformaban parte de la misión de determinación de derechos de la ONU, pero para el caso Derechos Humanos, caso Venezuela. Ese caso, alegando dinero. Correcto, no, ahí no puedo opinar porque no estoy tan al tanto, estuve muy metido porque he estado siguiendo muy de cerca lo que pasa entre Israel y Hamás. Claro. Entonces me interesa mucho, sobre todo porque estuve justamente, repito, allá analizando eso, porque creo que eso puede ser un giro muy importante y va a dar un vuelco, repito, al Medio Oriente, que eso nos va a tocar a nosotros también, porque eso va a tener también toda una reverberación con relación a los mercados petroleros. Por eso no me atrevo en este caso a dar opiniones al respecto. Solo los dejo con una nota importante. Primero, lo que sucede en Francia y lo que está sucediendo ahorita mismo en Alemania. Dos cositas. Okay. Fíjense ustedes. Esa renuncia del primer ministro francés, el sujeto, recuérdense, Francia es una cosa que se llama sistema semipresidencialista, es decir, ellos tienen un presidente y tienen un primer ministro. Es una cosa que son figuras cohabitantes allí. Entonces, este primer ministro propone un gabinete y se lo mataron temprano, es decir, no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque en Europa tenemos un trasfondo, hay una marea de fondo y eso se va a llevar a varios gobiernos lentamente, ya los está ahora dando. Y es que cambió completamente la geopolítica. Fíjense la cantidad de drones que han pasado en Polonia, en Lituania. Es decir, Putin ya está cortejando. Hay sujetos como el exajedrecista Kasparov que se la pasan clamando en el desierto. Dice, viene la invasión rusa para Europa y eso viene en menos de un año. Él lo dice. Yo no creo que sea así, pero sí lo están diciendo. Y en este momento Alemania ha iniciado maniobras navales como no las había hecho en 30 años.
es decir, cuando era separada, cuando eran dos países. Entonces, esto es grave. Europa se está preparando y no tiene el dinero. El problema de los europeos, y esa es toda la debilidad que tienen Francia y Alemania, es que les están pidiendo unos gastos en defensa que no tienen de dónde sacar. Y la única botija de donde se puede tomar dinero es del estado de bienestar, es decir, de la cantidad de seguros que esa Europa posguerra le empezó a dar a la población, que son esa cantidad de beneficios. Eso y una política migratoria desenfrenada que le da a los migrantes dinero por niño y una cantidad de cosas. Entonces, eso va a tener que cambiar. Eso va a traer muchísima marea de descontento, sobre todo porque la izquierda no va a dejarse quitar esas cosas fácilmente, no solamente por el razonamiento político de una inminente invasión. Aquí vienen cosas de fondo. Lo que pasó con este señor, que no duró, fue prácticamente una luciérnaga, eso fue una sí, y lo sacaron. El sujeto puso un gabinete, no se lo aprobó. Eso le quiere decir a usted que la debilidad no es ese primer ministro, la debilidad es Macron. Macron es el que está de salida en esto, y de salida en el sentido en que ya es un cadáver insepulto políticamente, ya no tiene nada que proponer, ya no tiene muy poco que esa izquierda, ese radicalismo tipo Mélenchon y todos esos sujetos radicales del chavismo francés, esa gente allí va a arengar a la población. Eso unido a una población musulmana que está aliada con la izquierda, eso nos hace ver que vienen cosas muy difíciles para Europa. Eso es un poco la pregunta que hacía Alberto Mendoza, su opinión sobre la proliferación de musulmanes con las tomas de las calles para plantarse a rezar el Corán en las grandes ciudades de Norteamérica y Europa. ¿Cómo controlar eso? Bueno, eso ahí tienen ustedes un tema interesantísimo que algunos llaman la teoría de la suplantación. Yo lo que puedo decir es que en Europa, no puedo decirlo por Estados Unidos, pero en Europa sí, no hace falta ponerse a rezar. Usted no tiene ningún sentido rezar en la calle porque esa región está llena de mezquitas. Entonces es una sinvergüenzura realmente ponerse a rezar en la calle, parar una calle. Salvo que sea una demostración de fuerza y poder, no existe otra justificación. Yo no he visto un católico que pare una cosa, ponga unos banquitos y haga una misa en medio de la calle. Eso no, normalmente la gente va a su templo, a su iglesia, se cierra. De hecho, es un movimiento de recogimiento, ir a la iglesia, a la misa. Usted no anda faroleando con ese tema. Entonces, aquí hay una cosa política, porque recuérdese, un tema que el islamismo radical está tratando de hacer ver como transparencia es la unión entre política y religión. Y eso es algo que Occidente dejó atrás hace 300 años. Nosotros sabemos que eso no funciona junto, que los gobiernos tienen que ser seculares. Y si no lo son, esto no sirve. Esto no tiene nada que ver. Totalitarismos de religión con política no queremos. Eso quedó atrás en nuestro mundo. De manera que mucha atención con eso que está pasando y que Occidente tiene que coordinar y defender su civilización, porque es la nuestra. Vamos probablemente hacia un conflicto con Asia en algún momento y tenemos muy claro que tener las prioridades. Somos occidentales, jugamos béisbol y estamos unidos por una cantidad de factores religiosos, culturales, idiomáticos que son de nuestra región. Oye, y no quisiera dejar pasar esta pregunta, ya sabemos que estamos pero le pregunto a Carlos Escalona, ¿cuál es su opinión sobre la actitud de la Unión de Europa contra Israel y a favor de Palestina, que hemos visto últimamente protestas en España y en muchos otros? Gracias por esa pregunta. Claro, incluso ayer es manipulación esto de los 21 activistas españoles de la flotilla de ayuda a Gaza, que fueron, bueno, yo vi los noticiarios y decía que fueron maltratados, que fueron violentados, que fueron por Israel. De hecho, me permito contar esto, mi hijo iba al trabajo y no pudo, tuvo que desviarse por distintas calles. Allá en Valencia, él está en España porque estaba una manifestación pro-palestina. Sí, le dije lo de Manchester, que estaban los sujetos radicalizados pidiendo que no aceptara los 20 puntos, es decir, diciéndole corría. A mí es muy buena esa pregunta, la que hicieron ahorita, la que hizo el colega de oyente, por lo siguiente, porque cuando dice vamos a reconocer a Palestina, yo me pregunto, ¿a quién van a reconocer? ¿A Hamás? ¿Cuál es el problema que no se entiende? Que Hamás es la que tiene secuestrada a toda esa región de Gaza. ¿Qué es lo que no se entiende? Que es la que usa los escudos humanos. Eso es como los sujetos estos que ponen a los milicianos. No, que si vienen los norteamericanos, nosotros ponemos a los milicianos. Pero qué bueno, utilizar a los demás de escudo. Entonces, ¿y por qué no te pones tú? ¿Por qué no vas tú? Entonces, eso es muy interesante. ¿Dónde está la élite de Hamás? Casi toda en Qatar. ¿Dónde han sido los bombardeos a los multimillonarios esos sinvergüenzas? Entonces, claro, entonces
Cuando Europa dice eso lo que estamos viendo son los rescoldos de una izquierda descabezada que está muy mal en el mundo y que no ha entendido su norte. Además, ¿qué es lo que estamos haciendo? Favoreciendo una radicalización de la población que parece estar desdibujada por los medios y decirle una cantidad de cosas. Hablan de genocidio. Por favor, hay que tener un poquito de responsabilidad en llamar las cosas. ¿Eso es una guerra? ¿Ha habido matanzas? Sí. Todo lo que usted quiera. Genocidio es una palabra bastante compleja, está hecha en el siglo XX, es un neologismo y es una cosa bastante complicada que puede determinarse en la historia en muy contados casos. Definitivamente no en el caso palestino, que nos llevaría bastante tiempo discutir, pero que definitivo no clasifica como un genocidio, más que la izquierda con sus medios poderosísimos repita y repita y repita ese plañidero. No da para eso. Ahora, yo veo gobiernos como el señor Starmer, lamentable, gobiernos como el propio señor Macron, diciendo ¿a quién van a reconocer? Cuando dicen vamos a reconocer, ¿a quién? ¿A Cisjordania? ¿Al gobierno de Cisjordania o al gobierno de Hamas en Gaza? Porque recordemos que son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Aquí hay que ver la foto en alta definición y dejarnos entonces de esas arengas de estadio así grandes y tal, hechas por gobiernos extraordinariamente débiles, porque el señor Starmer, eso es, imagínense ustedes, con policía del pensamiento, pobre Inglaterra, ¿no? El país de Bertrand Russell y de John Stuart Mill, dos faroles de la libertad. Bueno, ahora con policías que porque usted pone un tuit lo meten preso. Imagínense ustedes esa barbaridad. Se les ve la costura. Que su Biblia en la calle se la llevan también. Exactamente. Entonces, esa barbaridad. Canadá da pena. Sí. Entonces uno dice, bueno, un momento, señores. Es decir, si usted no entiende que unas palabras en un tuit pueden ser más o menos dislocadas o estrafalarias o lo que sea, pero eso no amerita que un sujeto lo metan preso. Hay cosas más graves. El derecho penal existe para otras cosas. En fin, ese es un punto. Y otro punto importante es el caso francés, repito, donde vemos a un Macron que ya no haya de dónde agarrarse para eso. La articulación más lógica la manifiesta la señora Meloni y entonces la izquierda lo que hace es que le monta manifestaciones de calle. ¿Qué es lo que ellos hacen? Inventan esos caracazos pequeños, medianos, de distinta manera, que son esas, yo lo llamo caracazo con toda responsabilidad, porque es simplemente esas manifestaciones artificiales que se crean y estos sujetos tienen la articulación de calle para hacerlas. Ahora, eso no significa que eso sea la verdad, como no fue verdad nuestro caracazo tampoco. Bueno, excelente esta conversación con el profe Ivo Garay. Qué manera de arrancar la Seamos semana. selectivos. Así es. En la escogencia de lo que consumimos. Y muy agradecidos con su análisis educativo, profesorativo. Bueno, y de mi parte, siempre gracias a ustedes que tienen la bondad de invitarme en un país que se ha olvidado de muchos de nosotros y a la audiencia, que es fiel y que siempre por Twitter está allí, nos habla, nos critica de la mejor manera y la crítica es luz. Gracias por todo eso. Y desde gracias. Un país donde es bien complicado y difícil hablar de política. Por ejemplo. Es correcto. Profe, un gran abrazo. Un abrazo. Qué buena